Hebreos 1. Desde el principio, en todas partes y en todas las formas, Dios habló con nuestros padres por medio de los profetas y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por él hizo el universo, porque él es el resplandor de su gloria, la imagen de su ser, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, y él en su ser esencial ha cumplido la purificación de nuestros pecados. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y este es en todo mayor que los ángeles, cuanto más excelente que el de ellos es el nombre que posee. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado, y nuevamente, yo seré para él el Padre y él será para mí el Hijo? Nuevamente, cuando trae al primogénito al universo, dice, todos los ángeles de Dios lo adorarán. Pero habló así de los ángeles, él hace de sus ángeles el viento y de sus ministros el fuego ardiente. Pero respecto al Hijo, dijo, tu trono, oh Dios, es para la eternidad de las eternidades. Un cetro recto es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido el mal, por esto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de un gozo mayor que el de tus compañeros. Y nuevamente, tú pusiste los cimientos de la tierra desde el principio y los cielos son obra de tus manos. Esos pasarán y tú permanecerás, y todos se desgastarán como un manto. Y los envolverás como un manto, ellos serán transformados, y vosotros seréis como sois, tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado debajo de tus pies? He aquí, ¿no son todos espíritus de servicio los que son enviados al servicio por causa de los que han de heredar la vida? Hebreos 2. Por eso debemos estar más atentos a todo lo que hemos oído, para no caer, porque si la palabra dicha por los ángeles fue confirmada y todo el que la oyó y la transgredió recibió recompensa de justicia, ¿cómo escaparemos si menospreciamos las cosas que son nuestra vida, las que comenzaron a ser dichas por nuestro Señor y por los que oyeron de Él entre nosotros, y fueron confirmadas, mientras Dios testificaba acerca de ellos con señales, prodigios y diversos milagros, y con dones del Espíritu de santidad, que fueron dados según su voluntad? Porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo futuro del que hablamos. Pero como testifica la Escritura y dice, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, y el Hijo del hombre, para que te preocupes por él? Lo has puesto un poco más bajo que los ángeles. Has puesto gloria y honor sobre su cabeza y le has autorizado sobre las obras de tus manos. Todo lo habéis sometido bajo sus pies. Pero con esto de que le sujetó todo, no queda nada que no esté sujeto, pero ahora todavía no vemos que todo esté sujeto a él. Pero vemos que Él es Yeshua, quien se hizo un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de su muerte, y la gloria y el honor son puestos sobre su cabeza, porque Dios mismo, por su gracia, probó la muerte en el lugar de cada persona. Porque convenía a aquel por quien son todas las cosas y para quien son todas las cosas, y que lleva a muchos hijos a la gloria, que el príncipe de su vida se perfeccionara con sus sufrimientos. Porque de uno son el que santifica y los que son santificados, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos. Cuando dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y dentro de la iglesia te glorificaré. Y nuevamente, confiaré en él, y nuevamente, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Porque por cuanto los hijos participaron juntos en carne y sangre, él también participó de estas cosas en la misma forma, para destruir con su muerte al que tenía el poder de la muerte, que es Satanás, y liberaría a aquellos que, por miedo a la muerte, estuvieron sometidos a esclavitud durante toda su vida, porque la muerte no fue autorizada sobre los ángeles, pero la muerte sí fue autorizada sobre la descendencia de Abraham, por eso era justo que llegara a ser como sus hermanos en todo, que fuera un sumo sacerdote compasivo y digno de confianza en lo que es de Dios, y que hiciera expiación por los pecados del pueblo, porque en esto, por cuanto padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Hebreos 3. Por tanto, mis santos hermanos, que sois llamados con un llamamiento del cielo, considerad a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Yeshua el Mesías, que es fiel a aquel que lo nombró, como Moisés en toda su casa.
Porque la gloria de éste es mucho mayor que la de Moisés, como mayor es la honra del constructor de la casa que su edificio, porque cada casa es construida por algún hombre, pero el que construyó todas las cosas es Dios, y a Moisés, como siervo, le fue confiado toda la casa. Para el testimonio de las cosas que él había de decir, pero el Mesías como el Hijo sobre su casa, y nosotros somos su casa, si mantenemos la confianza y el orgullo de su evangelio hasta el fin. Porque el Espíritu de Santidad dijo, si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón para enojarlo, como los rebeldes y como el día de la tentación en el desierto. Cuando vuestros padres me tentaron y probaron y vieron mis obras durante 40 años. Por esto me cansé de aquella generación, y dije, ese es un pueblo que engaña su corazón, y no ha conocido mis caminos. Y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, pues, hermanos míos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e infiel, y os apartéis del Dios vivo, pero investigaos a vosotros mismos todos los días, hasta el día que se llama hoy, para que ninguno de vosotros endurezca en el engaño del pecado, porque hemos sido unidos al Mesías, si nos aferramos a este verdadero pacto desde el principio hasta el fin. Tal como fue dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón para enojarlo. ¿Quiénes eran los que lo oyeron y lo enojaron? ¿No fueron todos estos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quien se cansó durante 40 años, sino con aquellos que pecaron y cuyos huesos cayeron en el desierto? Y sobre quienes juró que no entrarían en su reposo, sino sobre aquellos que no estaban convencidos, y vemos que no podían entrar, porque no creían. Hebreos 4. Tememos, pues, que mientras permanezca la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros se encuentre lejos de entrar, porque también nosotros fuimos evangelizados como ellos, pero la palabra no aprovechó a los que la oyeron, porque no fue acompañada de fe por los que la oyeron. Pero nosotros los que creemos entramos en el reposo, pero tal como él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque he aquí, las obras de Dios existen desde la fundación del mundo. Según lo que dijo sobre el sábado, Dios reposó el séptimo día de todas sus obras, y aquí nuevamente dijo, no entrarán en mi reposo, porque, pues, ha habido oportunidad para que cada uno entrara y los primeros que fueron evangelizados no entraron, por no ser persuadidos. Nuevamente fijó otro día, después de mucho tiempo, tal como está escrito arriba que David dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Yeshua, hijo de Nan, les hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día, entonces, al pueblo de Dios le corresponde guardar el sábado. Porque quien entra en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, por tanto, esforcémonos en entrar en ese reposo, no sea que caigamos como aquellos que no fueron persuadidos. Porque la palabra de Dios es viva y omnieficaz, y mucho más cortante que una espada de doble filo, y traspasa hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y los huesos, y juzga el razonamiento y la conciencia del corazón, y no hay cosa creada oculta delante de él, sino que todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien damos cuenta. Por tanto, porque tenemos un gran sumo sacerdote, Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios, que ha ascendido al cielo, aferrémonos a su confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda sufrir con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Por tanto, acerquémonos públicamente al trono de su gracia para recibir misericordia, y encontraremos gracia para ayudar en tiempos de sufrimiento. Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote de los hijos de los hombres fue constituido por amor de los hombres, sobre lo que es de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado, quien podrá humillarse y sufrir con los ignorantes y extraviados, porque él también está vestido de debilidad, y por causa de sí mismo tiene una deuda, de modo que en cuanto al pueblo, de esta manera también por causa de sí mismo hará una ofrenda por sus pecados, y no fue el hombre quien tomó el honor para sí mismo, sino él, que fue llamado por Dios, tal como a Aarón. Así que ni el Mesías glorificó su alma haciéndola sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Como dijo en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad a imagen de Melquisedec.
mientras también estaba vestido de carne, ofreció oraciones, súplicas, grandes gritos y lágrimas al que podía darle vida desde la muerte, y fue obedecido, y aunque es hijo, aprendió la obediencia por el temor y el sufrimiento que soportó, y de esta manera fue perfeccionado y llegó a ser causa de vida eterna para todos los que le obedecen, y fue nombrado sumo sacerdote por Dios, a imagen de Melquisedec. Pero sobre este Melquisedec tenemos mucho que decir, pero es difícil explicarlo porque tienes mal oído, porque debéis ser maestros, por el tiempo que habéis tenido en la doctrina, pero ahora de nuevo necesitáis aprender aquellas cosas que son las primeras letras de las primeras palabras de Dios, y tenéis necesidad de leche y no de comida sólida, pero todo aquel que se alimenta de leche, ignora la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los maduros, aquellos cuyos sentidos están instruidos para distinguir el bien y el mal, porque practican. Hebreos 6. Por eso, dejemos el principio del mensaje del Mesías, y pasemos a la perfección, o estás poniendo de nuevo otro fundamento para la conversión de las obras muertas y para la fe en Dios, para la enseñanza del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de entre los muertos y el juicio eterno. Esto lo haremos si el Señor Jehová lo permite. Pero aquellos que descendieron una vez al bautismo y gustaron el don del cielo y recibieron el Espíritu de santidad y probé la buena palabra de Dios y el poder del mundo futuro, quien pecará una y otra vez, crucificará al Hijo de Dios y se volverá despreciable, no puede renovarse para convertirse, pero la tierra que bebe la lluvia que le llega con frecuencia, y hace crecer vegetación útil para aquellos para quienes es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produjera espinos y abrojos, sería rechazada y no lejos de maldiciones, pero su fin es ardiente. Pero, hermanos míos, estamos persuadidos de las cosas excelentes y que acompañan a la vida, aunque hablemos de esta manera, porque Dios no es malo para despreciar vuestras obras y vuestro amor que habéis mostrado en su nombre, que habéis ministrado a los santos y ministras, pero deseamos que cada uno de vosotros tenga esta diligencia para la perfección de su esperanza hasta el fin, y que no desmayéis, sino que seáis imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Porque cuando Dios hizo una promesa a Abraham, porque no había mayor que él por quien jurar, él juró por sí mismo, y él dijo, bendición, os bendeciré, y multiplicando, os multiplicaré. Y de esta manera tuvo paciencia y recibió la promesa, porque entre los hombres juran por lo que es mayor que ellos, y en cada disputa que han tenido entre ellos, su fin seguro ha llegado mediante un juramento. Debido a esto, Dios estuvo aún más dispuesto a mostrar a los herederos de la promesa que su promesa no cambiaría, y la obligó con un juramento, que por dos cosas inmutables, porque Dios no puede mentir acerca de ellas, nosotros que hemos buscado refugio en él tengamos gran consuelo, y podamos alcanzar la esperanza que nos ha sido prometida, la cual tenemos como ancla fija en nuestra alma, que no se mueve, y ha traspasado el velo, donde Yeshua entró antes por nuestro bien y se ha convertido en el sacerdote para la eternidad a imagen de Melquisedec. Hebreos 7. Este Melquisedec es el rey de Salim, sacerdote del Dios Altísimo, y conoció a Abraham cuando éste regresaba de la masacre de reyes y lo bendijo, y Abraham le repartió el diezmo de todo lo que tenía consigo. Pero su nombre se interpreta, rey de justicia y nuevamente rey de Salim, que es, rey de paz, sin que su padre y su madre estén escritos en las genealogías, sin tener principio de sus días ni fin de su vida, sino a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece por la eternidad. Pero cuánto mayor es este que Abraham, jefe de los padres, a quien dio el diezmo de lo mejor. Porque aquellos de los hijos de Leví que recibieron el sacerdocio tenían el mandamiento de la ley escrita de tomar la 10ª parte del pueblo de sus hermanos, como también habían salido de los lomos de Abraham. Pero este hombre que no está escrito en sus genealogías recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa, pero sin duda el que es menor es bendecido por el que es mayor que él, y aquí los hijos de los hombres que mueren reciben el diezmo, pero allí, aquel de quien las escrituras testifican que vive, y como hombre, digamos de él que por Abraham, Leví, que recibe los diezmos, fue hecho diezmar. Porque todavía estaba en los lomos de su padre cuando conoció a Melquisedec. Sí, pues, la perfección es por el sacerdocio de Leví,
pues por él fue establecida la ley escrita para el pueblo, ¿por qué era necesario que surgiera otro sacerdote a imagen de Melquisedec? Pero dice que sería a imagen de Aarón, pero así como hubo un cambio en el sacerdocio, de esta manera también hubo un cambio en la ley, porque aquel de quien se dijeron estas cosas nació de otra tribu, de la cual ningún hombre jamás sirvió en el altar, porque está revelado que nuestro Señor surgió de Judá, tribu de la cual Moisés nunca dijo nada acerca del sacerdocio, y además, de nuevo se ve por esto que dijo que otro sacerdote se levanta a imagen de Melquisedec, el que no era por la ley de los mandamientos carnales, sino por el poder de una vida indestructible. Porque él testificó acerca de él, tú eres el sacerdote para la eternidad a imagen de Melquisedec. Pero hubo un cambio en el primer testamento a causa de su impotencia, y no hubo ningún beneficio en él, porque la ley escrita no perfecciona nada, sino que en su lugar entró la esperanza, que es mayor que ella, por la cual nos acercamos a Dios, y nos lo confirmó con juramento. Porque ellos eran sacerdotes sin juramento, pero con juramento, como le dijo por medio de David, el Señor Jehová ha jurado y no miente, que tú eres sacerdote para la eternidad a imagen de Melquisedec. Este pacto, del cual Yeshua es el garante, es enteramente mejor. Y había muchos sacerdotes porque estaban muriendo y no se les permitía continuar, pero el sacerdocio de por ser eterno, no pasa, y puede dar vida por la eternidad a quienes por él se acercan a Dios, porque él vive siempre y ofrece oraciones por nosotros. Porque también este sacerdote era adecuado para nosotros, puro, sin malicia y sin contaminación, apartado del pecado y exaltado más que el cielo, y él no tiene obligación todos los días como sumos sacerdotes de ofrecer sacrificio, primero por sus pecados y luego por el pueblo, porque lo hizo una vez con su vida que ofreció. Porque la ley establece como sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que fue después de la ley, el Hijo, que es perfecto por la eternidad. Hebreos 8. Pero la cumbre de todas estas cosas que tenemos, el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y él es el ministro del lugar santo y del verdadero tabernáculo, que levantó Dios, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está designado para ofrecer ofrendas y sacrificios, y por eso era justo que también tuviera algo que ofrecer, y si estuviera en la tierra, no sería sacerdote, porque ha habido sacerdotes que han estado ofreciendo ofrendas según lo que está en la ley, los que sirven a la forma y a la sombra de estas cosas que están en el cielo, como le fue dicho a Moisés cuando hizo el tabernáculo, mira y haz todo según la imagen que te apareció en el monte. Ahora Yeshua el Mesías ha recibido el ministerio que es mejor que como mejor es el pacto del cual está hecho el mediador, y es dado con mejores promesas que eso. Porque si el primero hubiera sido sin culpa, entonces no habría lugar para este segundo. Porque los reprendió y dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en que perfeccionaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. No como aquel pacto que di a sus padres el día que tomé sus manos y los saqué de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, yo también los rechacé, dice Jehová el Señor. Pero este es el pacto que daré a la familia de la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová el Señor, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones la escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí un pueblo. Y ningún hombre enseñará a un ciudadano de su ciudad, ni a su hermano, y dirá, conoce al Señor Jehová, porque todos me conocerán, desde sus pequeños hasta sus mayores. Y los limpiaré de sus maldades, y no volveré a acordarme de sus pecados. Al decir nuevo, ha hecho viejo lo primero, y lo que está anticuado y viejo está al borde de la destrucción. Hebreos 9. Pero en el primero había un orden de ministerio y un santuario mundano, porque el primer tabernáculo que se hizo allí tenía la manorá y la mesa de los panes de la proposición, y se llamaba el lugar santo. Pero el tabernáculo interior desde dentro del segundo velo se llamaba el lugar santísimo, y había en él el lugar de oro del incienso y el arca del pacto, toda cubierta de oro, y tenía una vasija de oro en la que estaba el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y arriba los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, pero no hay tiempo para que hablemos de cada una de estas cosas que así fueron formadas.
Pero los sacerdotes siempre estaban entrando al tabernáculo exterior y desempeñando su ministerio, pero el sumo sacerdote entraba solo una vez al año en el tabernáculo interior con sangre, la cual ofrecía en el lugar de su alma y en el lugar de las malas acciones del pueblo, pero con esto el Espíritu de Santidad había enseñado que el camino de la santidad aún no había sido revelado, mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, y este era un símbolo para aquel tiempo en que se ofrecían dones y sacrificios que no lograban perfeccionar la conciencia de quien los ofrece, excepto en comida y bebida solamente, y en diversos lavamientos, que son ordenanzas de la carne que se establecen hasta el tiempo de la Reforma. Pero el Mesías que ha venido se ha convertido en sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo, y entró en el tabernáculo grande y perfecto, que no está hecho de manos, ni era de estas cosas creadas. Y no entró con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que con su propia sangre entró una vez en el lugar santo y alcanzó la redención eterna. Porque si la sangre de cabritos y de becerros y las cenizas de la novilla fueran rociadas sobre los contaminados y los santificara para la purificación de su carne, cuanto más, pues, la sangre del Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Por eso, Él es el mediador del nuevo pacto, porque en su muerte es salvación a los que violaron el primer pacto, para que nosotros, los que fuimos llamados a la herencia eterna, recibiéramos la promesa. Porque donde hay testamento, muestra la muerte de quien lo hizo, pero solo vale para quien está muerto, porque mientras viva el que lo hizo, no sirve de nada, por eso ni siquiera el primero se estableció sin sangre. Porque cuando Moisés había ordenado al pueblo toda la ordenanza que había en la ley, Moisés tomó la sangre de una novilla y agua con lana escarlata e hisopo, y roció sobre los libros y sobre todo el pueblo, y él les dijo, esta es la sangre del pacto que os fue ordenado por Dios. También roció sangre sobre el tabernáculo y sobre todos los vasos del ministerio, porque todas las cosas son purificadas con sangre en la ley escrita, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque es necesario que estas cosas que son símbolos de lo celestial sean purificadas por estas cosas, pero las celestiales por mejores sacrificios que estos, porque no fue el lugar santo hecho por manos donde entró el Mesías, y que era el símbolo del real, sino que entró al cielo para presentarse ante el rostro de Dios en nuestro lugar, y no que se ofreciera muchas veces, como hacía el sumo sacerdote y entraba todos los años al lugar santo con sangre que no era la suya, de lo contrario, debería haber sufrido muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin del mundo, se ha ofrecido una vez para destruir el pecado con su sacrificio. Y así como está establecido que los hijos de los hombres mueran una sola vez, y después de su muerte el juicio, de esta manera también, el Mesías fue ofrecido una vez y degolló en su persona los pecados de muchos, pero la segunda vez aparece sin nuestros pecados, para la vida de quienes lo esperan. Hebreos 10. Porque la ley escrita tenía una sombra de las cosas buenas que estaban por venir. No era la esencia de esas cuestiones. Por eso, mientras ofrecían esos sacrificios cada año, nunca podían perfeccionar a quienes los ofrecían, porque si los hubieran perfeccionado, sin duda habrían cesado de sus ofrendas, porque su conciencia no habría sido azotada por el pecado una vez que ellos mismos hubieran sido purificados, pero con esos sacrificios recuerdan sus pecados cada año, porque la sangre de los bueyes y de los machos cabríos no puede limpiar los pecados. Por eso, cuando entró en el universo, dijo, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me vestiste con un cuerpo. Y holocaustos de paz por los pecados que no pediste. Y dije, he aquí, vengo, porque al principio de las Escrituras está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Arriba dijo, sacrificios, ofrendas y holocaustos de paz por los pecados que no quisisteis, los que se ofrecieron fueron por la ley escrita, y después dijo, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. En esto suprime lo primero para establecer lo segundo, porque en esta su voluntad, somos santificados en la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, una sola vez. Porque cada sumo sacerdote que estuvo de pie y sirvió a aquellos con esos sacrificios todos los días estaba ofreciendo aquellas cosas que nunca pudieron purgar los pecados, pero éste ofreció un solo sacrificio por los pecados,
Y se sentó a la diestra de Dios por la eternidad, y desde entonces espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado a los que son santificados por él para la eternidad, pero también nos da testimonio él. Espíritu de santidad, que dice: Este es el pacto que les daré después de aquellos días, dice Jehová el Señor, pondré mi ley en sus mentes, y la escribiré en sus corazones. Y no me acordaré de sus maldades ni de sus pecados. Pero donde hay perdón de pecados, no se necesita ofrenda por los pecados. Por tanto, hermanos, tenemos confianza en la entrada del lugar santo por la sangre de Yeshua, y el camino de la vida que nos hizo nuevos está ahora dentro del velo que es su carne. Y tenemos al sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, pues, con corazón sincero y confianza de fe, mientras nuestros corazones están rociados y purificados de mala conciencia y habiendo bañado nuestros cuerpos en agua pura, y aferremos firmemente la confesión de nuestra esperanza y no vacilemos, porque fiel es el que nos ha prometido, y atendámonos unos a otros, alentándonos en el amor y en las buenas obras, y no abandonemos nuestras reuniones, como es costumbre en cada uno, sino rogamos más unos a otros, mientras vemos que ese día se acerca. Porque si un hombre peca por su voluntad después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay sacrificio que ofrecer después por los pecados, pero ya está listo ese juicio terrible y el celo del fuego que consume a los enemigos, porque si alguno violaba la ley de Moisés, moriría sin piedad por boca de 2 o 3 testigos. Cuanto más pensáis que recibirá pena capital el que pisoteó al Hijo de Dios, y estimó la sangre de su pacto como la de cada uno, el cual también fue santificado por ella, y despreció el Espíritu, de gracia, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Y nuevamente, el Señor Jehová juzgará a su pueblo, es muy terrible caer en manos del Dios vivo. Acordaos, pues, de los primeros días en que recibisteis el bautismo y soportasteis una gran lucha de sufrimiento con oprobio y aflicción, y vosotros os convertisteis en espectáculo. Y también fuisteis asociados con gente que padeció estas cosas, y os entristecisteis por los que estaban encarcelados y soportasteis con alegría el robo de vuestros bienes, porque sabéis que tenéis en el cielo una posesión que es mayor y que no pasa, por tanto, no desperdiciéis la audacia que tenéis, porque por ella viene una gran recompensa, porque debes tener paciencia para hacer la voluntad de Dios y recibir la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que viene vendrá y no tardará. Pero el justo por mi fe vivirá, y si la abandona, mi alma no se agrada de él. Pero no estamos desanimados, lo que lleva a construcción, sino de la fe que nos imparte nuestra alma. Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que hay en esperanza, como si fueran estas cosas en acción, y la revelación de las que no se ven, y en esto hubo testimonio acerca de los antiguos. Porque por la fe entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, y lo que se ve, de lo que no se ve, surgió. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mucho mejor que el de Caín, y por eso hay testimonio acerca de él de que era justo, y Dios da testimonio acerca de su ofrenda, y por eso, aunque murió, también habla. Por la fe Enoc fue transportado y no probó la muerte, ni fue hallado, porque Dios lo llevó, porque antes de transportarlo, hubo este testimonio acerca de él, agradó a Dios, pero sin fe nadie puede agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es remunerador de quienes lo buscan. Por la fe Noé adoró, cuando le fueron dichas las cosas que no habían visto, e hizo el arca para la vida de sus hijos en su casa, con la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es en la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe llegó a ser habitante de la tierra que le había sido prometida, como en tierra extranjera, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, sus herederos de la promesa, porque buscaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Por la fe también Sara, que era estéril, recibió poder para concebir, y ella que no estaba en el tiempo de sus años dio a luz, porque estaba segura de que el que le había prometido era fiel. Por esto, de aquel que estaba decayendo en la vejez nacieron tantas como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar.
que no tiene medida. Estos murieron en la fe, todos ellos, y no recibieron su promesa, pero la vieron de lejos y se regocijaron en ella y confesaron que eran extranjeros y nómadas en la tierra. Pero quienes dicen estas cosas demuestran que buscan su ciudad, y si habían estado buscando aquella ciudad que habían dejado, tuvieron tiempo de volver a ella, ahora se ve que anhelaban algo mejor que lo que está en el cielo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac durante su prueba, y puso sobre el altar a su único hijo, a quien había recibido por la promesa, porque le fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aceptó en su alma que Dios podía levantarlo de entre los muertos, y por eso le fue entregado en un símil. Por la fe del futuro, Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Por la fe, cuando Jacob estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó sobre la punta del bastón. Por la fe, cuando José estaba muriendo, contó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses cuando nació, al ver que el niño era hermoso, y no temieron el mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser hombre, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, y optó por permanecer en aflicción con el pueblo de Dios y no disfrutar del pecado por un corto tiempo. Y consideró que el oprobio del Mesías era una riqueza mucho mayor que los tesoros de Egipto, porque estaba atento al pago de la recompensa. Por la fe, abandonó a Egipto y no tuvo miedo de la ira del rey y aguantó como si hubiera visto a Dios, el cual es invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara. Por la fe, atravesaron el mar de los juncos como por tierra seca, y los egipcios fueron tragados por él cuando se atrevieron a entrar en él. Por la fe, los muros de Jericó cayeron, después de haber sido caminada durante 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció con los que desobedecieron, porque recibió en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Porque tengo poco tiempo para contar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los demás profetas, los que por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia, recibieron promesas y cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, fueron librados del filo de la espada, se fortalecieron de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla y derribaron los campamentos enemigos. Y daban a las mujeres sus hijos por la resurrección de los muertos, y otros murieron en tormentos y no esperaban ser liberados, para tener una mejor resurrección, otros entraron en burlas y azotes, otros fueron entregados a cadenas y celdas de prisión, otros fueron apedreados, otros fueron cortados por la mitad, otros murieron a filo de espada, otros viajaban vestidos con pieles de ovejas y de cabras, y pasaban necesitados, afligidos y azotados, personas de quienes el mundo no era digno, y estaban como vagabundos en lugares desiertos y en montañas y en cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, de quienes hay testimonio de su fe, no recibieron la promesa, porque Dios proveyó para nuestro beneficio que ellos no serían perfeccionados sin nosotros. Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, que tenemos todos estos testigos que nos rodean como nubes, despojémonos de todo el peso del pecado que siempre está preparado para nosotros, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, y miremos a Yeshua, el que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que era suyo soportó la cruz e ignoró la vergüenza, y se sienta a la derecha del trono de Dios. Mirad, pues, cuanto soportó de los pecadores, aquellos que eran ellos mismos adversarios de sus propias almas, para que no os descuidéis en vosotros mismos, ni debilitéis vuestras almas. Porque aún no habéis llegado hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Y os habéis desviado de la enseñanza que os habla como a hijos. Hijo mío, no te apartes del camino de Jehová, ni descuides tu alma cuando seas reprendido por él. Porque el Señor Jehová a quien ama, instruye, y atrae a sus hijos con quienes se complace. Por tanto, soportad la disciplina, porque Dios os trata como a niños, porque ¿quién es el hijo a quien su padre no disciplina? Y si no tenéis la disciplina con que se disciplina a toda persona, sois extraños y no niños.
Y si nuestros padres carnales nos disciplinaron y los reverenciamos, cuanto más debemos someternos al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos, por ese corto tiempo, nos disciplinaron como quisieron, pero Dios, para nuestro beneficio, para que participemos de su santidad. Pero ninguna disciplina en su tiempo parece ser gozosa, sino triste, pero al final da fruto de paz y de justicia a quienes han sido ejercitados en ella. Por lo tanto, fortalezcan sus manos y afirmen firmemente sus rodillas temblorosas, haced sendas rectas para vuestros pies, para que el miembro cojo no falle, sino que sea sanado. Corred tras la paz con todos y tras la santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor, y estad atentos, no sea que alguno de vosotros sea hallado falto de la gracia de Dios, o que la raíz de la amargura produzca vides y os dañe, y muchos sean contaminados por ella, o que no sea hallado entre vosotros alguno fornicario o libertino, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que después deseó heredar la bendición y fue rechazado, porque no encontró lugar de restauración. Mientras la buscaba entre lágrimas. Porque no os habéis acercado al fuego que ardía y era tangible, ni a las tinieblas y a la niebla oscura y a la tempestad, ni el sonido de la trompeta ni la voz de las palabras, que los que la oyeron rechazaron, para no hablarse más con ellos, porque no pudieron soportar nada de lo que se les ordenó. Si un animal se acerca al monte, será apedreado, y tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy asustado y desanimado. Mas vosotros habéis venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que está en el cielo, y a la asamblea de miríadas de ángeles, y a la iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y al Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos que se perfeccionan, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de sangre, que habla mejor que la de Abel. Mirad, pues, que no rechacéis al que habla con vosotros, porque si no se salvaron aquellos que rechazaron al que habló con ellos en la tierra, cuanto menos nosotros si rechazamos al que nos habla desde el cielo, cuya voz sacudió la tierra, pero ahora ha prometido y dicho, una vez más, haré temblar, no solo la tierra, sino también el cielo, pero esto que dijo, una sola vez, indica el cambio de las cosas que se sacuden, porque están hechas, para que las que no se sacuden permanezcan, por lo tanto, debido a que hemos recibido el reino inconmovible, recibiremos la gracia por la cual serviremos y agradaremos a Dios con reverencia y asombro, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 13. Que el amor de los hermanos continúe entre vosotros, y no os olvidéis de la bondad para con los extraños, porque por ella algunos que, sin saberlo, eran dignos de recibir a los ángeles. Acuérdate de los que están encarcelados, como si tú estuvieras encarcelado con ellos. Recordad a los que están afligidos, como si vosotros fueseis las personas que visten sus cuerpos. Honroso es para todos el matrimonio y puro el lecho, pero a los fornicarios y adúlteros Dios juzga. No dejes que tu mente ame el dinero, sino que te baste lo que tienes, porque el Señor Jehová ha dicho, no te desampararé, ni soltaré tu mano. Y a nosotros nos corresponde decir con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que nadie me haga. Tened presente a vuestros líderes que os han hablado la palabra de Dios. Considera los resultados de su conducta e imita su fe. Yeshua el Mesías, Él es ayer, hoy y siempre. No os dejéis llevar por enseñanzas extrañas y mudables, porque bueno es que fortalezcamos nuestro corazón con la gracia y no con alimentos, porque los que en ellos han caminado no han sido ayudados. Pero tenemos un altar del cual los que ministran en el tabernáculo no tienen autoridad para comer, porque la carne de estos animales, cuya sangre el sumo sacerdote llevaba al lugar santo por causa de los pecados, era quemada fuera del campamento. Por esto, Yeshua también sufrió fuera de la ciudad para santificar a su pueblo con su sangre. Por tanto, también nosotros debemos salir a él fuera del campamento, mientras llevamos su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos lo que viene. Y por él ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza a Dios, que es fruto de labios que alaban su nombre, y no os olvidéis de la caridad y del compartir con los pobres, porque con estos sacrificios el hombre agrada a Dios. Obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, como personas que dan cuenta, para que lo hagan con alegría y no con gemidos, porque eso no os conviene.
ruega por nosotros, porque confiamos en tener buena conciencia, porque deseamos comportarnos bien en todo, especialmente te pido que hagas esto, para que pueda volver pronto a ti. Ahora bien, el Dios de paz, que sacaste del lugar de los muertos al gran pastor del rebaño, Yeshua el Mesías nuestro Señor, por la sangre del pacto eterno, perfeccionate en toda buena obra para hacer su voluntad y realizar en nosotros todo lo excelente delante de él por Yeshua el Mesías, a quien sea la gloria por la eternidad de las eternidades. Amén. Os ruego, hermanos míos, que seáis pacientes en vuestro espíritu con la palabra de exhortación, porque os he escrito con brevedad, pero sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado y, si viene pronto, os veré con él. E invocad la paz de todos vuestros líderes y de todos los santos. Todos los que son de Italia invocan tu paz. La gracia sea con todos vosotros. Amén.